Guerra en Israel. Confirman 199 secuestrados por Hamás. Arrestaron a 220 terroristas en Cisjordania. Entre 200 y 500 muertos por el bombardeo en el hospital de Gaza. Todo lo que sea guerra no... ¿Cómo están? Buenos días por allí. Tuvimos una noche compleja aquí, larga. Ustedes comentaban sobre el bombardeo en un hospital. Nosotros hemos, y en mi Twitter se puede ver, el que está aquí abajo de la pantalla, hemos sacado ya todas las demostraciones fehacientes y pruebas fehacientes de que se trata de un cohete de los grupos terroristas de la Yihad Islámica Palestina que queda corto. Muchos cohetes quedan cortos y lamentablemente mata civiles dentro del hospital Bautista, allí en la Franja de Gaza, en la zona norte de la Franja de Gaza. Y en el momento que ellos entienden que les queda corto el cohete y que tuvieron este error, básicamente salen con una propaganda, con una campaña propagandística por muchos medios importantes, a decir que fue Israel quien alcanzó la posición de ese hospital, cosa que es una flagrante mentira, dado que Israel hace todo lo que está dentro de sus posibilidades para maximizar el daño a los terroristas y minimizar, obviamente, cualquier daño a civiles, ni que hablar hospitales, y eso es básicamente lo que sucedió. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ese cohete iba lanzado a asesinar indiscriminadamente a civiles israelíes. En el lado israelí es uno de más de 6.500 cohetes que han sido lanzados por el Hamás y el resto de grupos terroristas en la Franja de Gaza a lo largo de estos 12 días de guerra, que comienzan en el momento que Hamás lanza una invasión a Israel el día 7 de octubre, Sí. arrasando, masacrando, matando, acribillando, espero que no hay niños mirándonos, incinerando, decapitando a personas de 0 a 90 años, a 95 años, en toda la zona del sur de Israel, donde tenemos lamentablemente más de 1.400 asesinados y más de 4.200 heridos Ronnie, en este momento. hay algunos audios que están circulando ya que supuestamente sería esto un admitir de Hamas, dos representantes de Hamas, de que este misil que impactó en el hospital habría salido desde el cementerio que está detrás del hospital, ¿no? Habría sido lanzado por el Yihad Islámico justamente, que termina impactando contra esto que realmente, cuando hablamos de todo lo que estamos viviendo, desde acá, desde este lado del mundo, es muy difícil de poder entender lo que está pasando. ¿Cómo es vivir continuamente con la sensación de que puede ser el último día? Mirá, nosotros no estamos viviendo con esa sensación. Nosotros tuvimos un ataque terrorista donde amigos fueron efectivamente asesinados, y amigas y personas de todo este país, hijos de amigos y amigas que están secuestrados, y también mucha gente herida que está pasando operaciones estos días, que fue disparado ¿cómo se dice?, a quemarropas por parte de los terroristas. Nosotros estamos acá para defender a nuestro país, a mi pareja, a mi esposa, mi mejor amiga con la que tengo 6 hijos, mis 5 hijas y mi hijo. Y estamos acá también de alguna manera luchando contra un grupo terrorista que en su carta magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Somos el ejército de un Estado de Derecho, de una democracia moderna llamada Israel, que ha convertido desiertos en campos florecientes y es uno de los pioneros en ciencia y tecnología a nivel mundial, luchando contra un grupo terrorista cuya ¿qué les puedo explicar? O sea, les puedo contar de testimonios de primera mano de que una mujer fue asesinada, estaba embarazada, le abrieron el vientre y asesinaron al feto. O otra mujer que fue violada, asesinada y luego violada después de ser asesinada. Ese tipo de cosas, y niños que fueron incinerados, que ustedes los vieron carbonizados.
Y esto Sí, no las es una imágenes, venganza. Ronnie, realmente son Escalofriantes. terribles. Obviamente estamos hablando de cifras grandes, pero cada historia, cada vida realmente tiene su historia, es lo que quiero decir. Son 220 los miembros del grupo terrorista de Hamás que fueron arrestados. Esto es en la parte de Cisjordania. Ajá. Yo escuchaba que ustedes daban ese informe. Hay algunos disturbios allí en la zona de Cisjordania, justamente que se generan por la mentira esta flagrante del Hamas, como si Israel hubiese bombardeado ese lugar. Pero más allá, o sea, obviamente que el tema humano es durísimo y se vive acá todos los días y estamos en eso, o sea, estamos en eso y obviamente que uno lo sufre, no importa qué civil muera, es una vida humana. Pero lo que sí quiero decirles es que acá hay una diferencia a nivel moral que es importante también informarla. Porque, repito, nosotros, por ejemplo, en días anteriores, ya hace más de 100 horas, le solicitamos a la gente en la franja de Gaza que se evacúe del norte de la franja porque esto es una zona de combate. ¿Por qué es una zona de combate? ¿Porque Israel tiene ganas de combatir? No, es una zona de combate porque el Hamas nos lanzó una guerra contra Israel, asesinando y acribillando, como ustedes pueden ver en muchos medios que están acá en Israel, que mostramos lo que sucedió allí. De la nada, habían 3.000 personas en una fiesta electrónica y los tipos vinieron y asesinaron a 260 personas. Violaron, hicieron cosas que me cuesta inclusive hasta comentarlas. Ahora, la evacuación que lo hemos estado de Gaza... viendo y que es realmente espeluznante, ¿no, Mati? Sí, Ronnie, buenos días. Quería consultarte, justamente vos marcabas esto del pedido de evacuación hacia la gente que está en el territorio de Gaza. Había imágenes sobre una bomba que cayó en una de las rutas y que aproximadamente había matado a 70 personas. ¿Esto obedece, digamos, a qué? Porque, por lo que tengo entendido, esa ruta era justamente la de salida de la gente, digamos, de los civiles, de quienes no tienen nada que ver con Hamás, porque también aclaramos esto, la mayoría de la gente que está, en este caso en Gaza, uno imagina nada tiene que ver con este grupo que ha hecho todas estas calamidades que vos describías y que la verdad nos generan escalofríos cada vez que las escuchamos. ¿Qué pasó en esa ruta? Justamente, Mati, como estaba comentando, Israel abrió varias veces ventanas humanitarias para los corredores humanitarios para poder salir. Entonces, lo que hacemos es lanzar por aire volantes o panfletos o folletos, cientos de miles, y le decimos a la gente, miren, esto es una zona de combate, tienen que ir hacia el sur, porque aquí hay infraestructura terrorista y hay cabecillas terroristas que están poniendo a maltratar a nuestra población y vamos a hacer acá una zona de combate. Lo mismo por radio, por redes sociales, también por llamados telefónicos, decenas de miles de llamados telefónicos. Y el Hamas no le permite a la gente evacuarse. Es decir, inclusive pusieron obstáculos en la ruta y te puedo confirmar 100% que esa explosión que hubo allí no tiene nada que ver con las fuerzas de defensa de Israel. Lo que sucede acá es que tenés un ejército de un país democrático luchando contra un grupo terrorista en realidad, que mientras nosotros Israel utiliza su ejército, a su sistema de defensa civil, sistema de defensa aérea como el Cúpula de Hierro, etcétera, para defender a su población, Jamás utiliza a su población, a sus civiles, para defender a su armamento, a su infraestructura, y por eso no quiere que salgan, lo frena ahí, bombardea la ruta y la ruta se deshace. Justamente estás hablando de la ruta Salahadin o Saladino, que va de norte a sur y de sur a norte en la franja de Gaza. Ronnie, internacionalmente es totalmente conocido el poderío y la gran capacidad que tiene la inteligencia israelí, el Mossad, a la hora de detectar cualquier tipo de movimiento que se pueda llegar a dar. ¿Analizan internamente qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se infiltraron estos terroristas y que en esa fiesta electrónica, justamente como vos nos contabas recién, mataron a estas 260 personas, dando comienzo a quizás una de las mayores masacres que podamos llegar a tener en cuenta, por lo menos en la era moderna? Mirá, sí, definitivamente lo analizamos y hay lo están investigando ahora. Yo calculo que comisiones de investigación declaradas van a aparecer en los próximos días. No cabe duda que entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido
hay una diferencia sumamente amplia, sumamente amplia. El Mossad no tiene que ver con esto, esto es más el Servicio de Seguridad israelí. Hubo lo que se llama el falencias Shin ahí, Bet. ¿no? ¿Hubo falencias Sí, claramente? sin duda, una tremenda falla tanto en temas de inteligencia como en temas de defensa. Nos tomaron por sorpresa, hay que decir las cosas como son, Sí. pero todo lo que tiene que ver con lecciones aprendidas y todo lo que tiene que ver con lo que va a pasar en esas comisiones independientes, imparciales, es algo que es lo que se viene investigando el pasado. Queremos saberlo, todos queremos saberlo, pero en este momento estamos 100% centrados en el presente y estamos operando para desmantelar las capacidades militares y administrativas de Hamas y así eliminar cualquier tipo de amenaza a Israel. Y cuando lo hacemos según el derecho internacional. Los objetivos que alcanzamos son objetivos terroristas, intentando minimizar el daño a civiles no involucrados en la franja, teniendo en cuenta que estos tipos o estos, no sé cómo llamarlos, este grupo terrorista, lo que hace es esparcir o distribuir sus assets, sus bienes, sus infraestructuras militares a lo largo y ancho de la franja, utilizando escuelas, mezquitas, negocios y todo tipo de otro tipo de cosas para esconderse de atrás, y no han reparado en hacer esa enorme mentira. Te digo la verdad, el cohete si ustedes se fijan en mi Twitter, que está acá abajo de la imagen, @Capitán Kaplan, ahora voy a terminar de publicar todo, el cohete en realidad cayó en el estacionamiento del hospital. Y después salió en la prensa, viste, decían 200 y 500 muertos. Yo vi el lugar donde cayó, lo ¿Se analicé sabe la cantidad justa? Porque entre 200 y 500 hay una diferencia. No, hay algo que es algo que tiene que decir el Hamas, pero además también lo que más llama la atención es que compañías de prensa como Reuters, por ejemplo la vi, digamos, una persona que está en el sur de Israel o tal o cual, dice, hay 200, después hay 500 muertos, y está clarísimo, pero más claro que el agua en este momento, que se le está haciendo caso a un ministerio de salud, que es el Ministerio de Salud de Hamas. Y la realidad es, y gracias a Dios obviamente esta es la realidad, que hay mucho menos, o sea, vos te das cuenta que es en el estacionamiento de ese hospital. Y otra cosa también importante también a tener en cuenta, ¿no? La intencionalidad de ese cohete, porque muchos otros, ellos lanzan mucho al mismo tiempo, ¿sí? Y uno cayó allí. Pero la intencionalidad moral de sus cohetes es asesinar a civiles israelíes. Es verdad que Israel tiene un cúpula de hierro y tiene un sistema de defensa civil y tiene un montón de cosas, y por eso en muchos casos los frena. Que pudimos ver, Ronnie, pudimos ver algunas imágenes allí de las baterías antiaéreas también que fueron actuando y que fueron derribando misiles, ¿no, Gasti? Sí. No, le quería preguntar a Ronnie, porque esto es reciente que acaba de llegar Joe Biden ahí a Tel Aviv. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué esperan ustedes de esta visita del presidente de Estados Unidos? ¿Y cómo es la relación con Estados Unidos? Quizás sea una pregunta más para el lado político o para el lado diplomático. Se le puede preguntar allí a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Lo que te puedo decir yo como portavoz militar, al fin y al cabo, es que tenemos una plena coordinación con los americanos en este momento. Sí. El portaaviones Eisenhower se llama, Eisenhower, está camino al mar Mediterráneo, y están llegando más aviones de carga estadounidenses con armamento avanzado, por lo que estamos completamente equipados para cualquier escenario, teniendo en cuenta que parte de que jamás tienen la esperanza de que otros elementos terroristas, como el Hezbollah, que es el mismo grupo que cometió el atentado a la AMIA allí en Buenos Aires en el año 94, ingresen en este círculo de la guerra. Esa es la intención del Hamas. Y el pacto entre los Estados Unidos y Israel no se trata solamente en valores comunes y en intereses comunes, sino también una acción concreta, un mensaje que está siendo recibido por todo el Medio Oriente. Es más complejo esto, se puede analizar, sí. Mencionabas esto de la posibilidad de que se dé que haya más actores involucrados y que de hecho se amplíe, digamos, el escenario bélico, el escenario de guerra. Hace algunos días Israel bombardeó los aeropuertos, si no recuerdo mal, de Alepo, en este caso en Siria. ¿Cuál es la complejidad, digamos, regional? Hablando, digamos, del territorio de guerra, ¿ves algo factible? Que lamentablemente todo este conflicto, que ya de por sí es algo muy pero muy doloroso, porque vemos infinidad de víctimas de un lado y del otro de la frontera, que son civiles, que nada tienen que ver
con situaciones que tengan que ver con el desear el mal al otro, la guerra, la muerte, el sufrimiento, Sí. que se pueda incrementar esto. Se habla de Irán, que está pendiente de esta situación y que también pueda ingresar en un escenario de guerra. ¿Ves factible esto, que se amplíe al territorio la guerra con otros países? Sí, básicamente Hezbollah está pasando de lo que llama la rutina a la emergencia, preparando todos sus sistemas y toda su gente para pasar a la guerra con Israel, y realmente Hezbollah es un grupo terrorista que tiene mucho más poderío que el mismo Hamas, Sí. entre 150.000 y 200.000 cohetes y misiles apuntando a Israel, y realmente el Líbano, la República del Líbano y el pueblo libanés tiene que preguntarse en este momento si quiere arriesgar su futuro por el Hamas para salvarle el pellejo, entre comillas, a Hamas, y de esa manera arrastrar a toda la región a una guerra mucho más amplia. No nos olvidemos que Hezbollah es el brazo largo de Irán en el límite mismo con Israel, y son grupos terroristas que básicamente, esto es lo difícil de comprender, que Sería son grupos terrible. terroristas que en su base cultural, ¿qué significa Hezbollah? Hezb Allah. Hezb es partido, Allah es Dios. Hezbollah es el partido de Dios. Ellos tienen la palabra de Dios políticamente sobre la faz de la tierra. Lo mismo el Hamas. El Hamas tiene una teología que Dios llama a seres humanos a matar a civiles, a asesinar a civiles israelíes. Ronnie, Ese o no es Dios, o eso no son seres humanos. digo, dos cositas acá en medio de todo esto, porque quería volver a lo anterior que te preguntaba, esto de las falencias que tuvieron indudablemente, o de inteligencia o de defensa. Digo, ¿manejan la posibilidad internamente? Calculo que serán investigaciones que llevarán también de manera interna y que deben ser muy profundas y minuciosas. ¿Manejan la posibilidad de que haya habido algún tipo de infiltrado trabajando internamente tanto en inteligencia como en defensa que pudo haber facilitado este accionar de Hamas? Mira, realmente son especulaciones. No creo, sí. O sea, nuestro ejército, yo estoy ahora en la reserva, Sí. estoy aquí hace prácticamente 12 días en este momento. Nosotros cuando terminamos, del día que empezó todo esto, cuando terminamos el ejército, digamos, activo, que yo lo hice en el año 2015, seguimos como reservistas y cada 2 o 3 meses tenemos que venir por un tiempo al ejército. Y esta es realmente la guerra más importante que me ha tocado luchar acá, soy uno de más de 350.000 reservistas, somos uno más acá y somos todos soldados. Pero básicamente este es un lugar no corrupto, es un lugar completamente donde, como quien dice, sudamos la casaca color de oliva, y realmente con espíritu trabajamos, donde la gente no gana sueldos para nada altos, pero tiene enormes desafíos, y es un lugar recto, con muchos valores, donde la sensatez y la forma que nos vemos a nosotros mismos es lo más importante. No me cabe la menor duda que las investigaciones van a venir y hay acá un profundo compromiso con la verdad. Pero la realidad es que estaría especulando si te digo una cosa, la otra. Pero Creo puede que llegar a ser una no- posibilidad. Y la otra quería preguntar, ahí te dejo, Mati, es esto de lo que hablabas recién de las religiones, y esto de Hezbollah y siempre el nombre de Dios en medio. Ayer vimos cómo un atentado se daba en Bélgica, en Bruselas, ante el grito de Alá es grande. Digo, ¿por qué siempre aparece lo religioso en medio de tanta muerte? ¿Por qué siempre aparece Dios en medio de tanta muerte cuando uno tiene la concepción, nosotros como cristianos y católicos, y también sabemos que desde el judaísmo también es así, que desde Dios surge amor, no surge el odio por el otro y la muerte como primera persona? Es una excelente pregunta, que no me cabe tanto a mí como portavoz militar, pero te voy a comentar porque también soy un civil en el día a día, y de alguna manera es un tema que estudio mucho. Vos tenés teologías que lo que hacen es dividir el mundo en dos, lo ven de forma dicotómica. Están los buenos y están los malos. Nosotros somos los benditos, ellos son los herejes. Y en el momento que vos dividís el mundo en dos, de esa manera, vos sos el bendito y el otro es el que te robó algo. El otro no es bendito. ¿Me explico? Y de alguna manera nuestras teologías, por lo menos la judía, viene y dice, miren, yo tengo mi identidad, y desde mi identidad respeto al otro en su diferencia. A todos los otros que son diferentes a mí, los amo y los respeto en su diferencia, y lo que hace interesante el mundo es que somos diferentes. Yo no tengo que borrar mi identidad,
No es que somos todos 100% iguales, somos distintos, pero nos respetamos y nos amamos en nuestras diferencias. Eso es la forma básicamente judeo-cristiana, la civilización judeo-cristiana. Y también gran parte del Islam, obviamente. Estos son algunas aberraciones que nos quieren del Islam, yihadistas salafistas que nos quieren llevar a la Edad Media, donde las mujeres tengan que estar completamente tapadas, donde no hay ningún tipo de respeto a ningún tipo de minorías, donde judíos y cristianos pueden vivir, no es que tienen que ser asesinados, pero pueden vivir como ciudadanos de tipo Dimi o Dami, según la Sharia, que es la ley islámica, ciudadanos de segunda categoría, con algo que los marque completamente, y tienen todo tipo de reglas por las cuales pueden vivir, así como era en Jerusalén en el siglo VII, siglo VIII, siglo IX. Trascendió que Hamás aseguró que va a liberar a los rehenes si Israel deja de bombardear Gaza. Esto lo dijo un oficial del grupo terrorista palestino, que a cambio de liberar a los soldados retenidos, Israel debe liberar a todos los palestinos que estén en cárceles israelíes. Eso trascendió. ¿Nos podés ampliar un poquito más? Mirá, hay acá una guerra psicológica brutal. El video de Hamás, de una rehén el otro día, de Mia Shem, si lo viste, con ciudadanía francesa. Sí. Esto es terror psicológico que recuerda realmente al Estado Islámico. Tiene que ver, o sea, hablamos de la teología antes, después una filosofía política y después una operación terrorista específica o como quieran llamarla, pero que tiene que ver con eso. No hay que caer en las tácticas terroristas y psicológicas del Hamás. Ronnie, ellos, sí. Es importante esto que vos marcabas, que es parte de un grupo, porque en realidad, por ejemplo, hay muchos musulmanes que nada tienen que ver o no se van a ver reflejados en estas ideas extremistas. Pensaba en su momento en el régimen de los talibanes, que claro, obviamente ahí sí se iba a una cuestión extrema, sobre todo con lo que vos mencionabas de las mujeres. Hablabas de los secuestrados, de este video que había trascendido ya hace algunos días. ¿Qué información tienen a este momento sobre el estado de los secuestrados? Si pueden tener algún tipo de información que dé cuenta de si se mantienen con vida. Jamás había hecho trascender que una parte de los secuestrados había sufrido heridas o en algunos casos que habían muerto producto de los bombardeos. Eso por lo menos es la versión que daban ellos. ¿Se sabe a ciencia cierta a dónde están? Si es que hay algún tipo de, como se llama muchas veces, prueba de vida de ellos. Hay muchos argentinos, por ejemplo, entre los implicados. ¿Cuál es el estado hasta ahora? Mira, en este caso la libertad de información es menos importante que la salud de los secuestrados, y en ese sentido puedo compartir lo que puedo compartir. Lo que te puedo compartir es que hemos montado un Centro Nacional de Inteligencia para concentrar y gestionar toda la información posible, disponible en este momento y la que va llegando respecto al paradero de los secuestrados. El esfuerzo por liberar a los rehenes es una prioridad nacional absoluta, pero hay que tener en cuenta todo el tiempo que tomar como rehenes a mujeres, a niños, a ancianos, no es menos que una barbaridad, y jamás es esta organización salvaje e inhumana, este enemigo contra el cual estamos luchando en este momento, que hablábamos de la guerra psicológica. Obviamente que ellos son responsables por cada uno de los cautivos, ¿verdad? Y son responsables frente a la comunidad internacional. Pero yo les decía antes que no hay que caer en estas tácticas de guerra psicológica que se extienden más allá de la batalla. El convoy entra dentro del convoy que me decían que yo explicaba que Israel no atacó bajo ningún concepto, entra dentro de esta guerra psicológica. El video de los rehenes, lo mismo, de Mía y otros videos. El robo de combustible en los hospitales estos días. Fíjense que jamás robó, dicen no tenemos agua, pero se robaron el combustible en Naciones Unidas en los hospitales, 36.000 litros, lo que le hubiese alcanzado para operar su planta de desalinización de agua. Digo, por más sí. En medio de toda esta guerra psicológica de la cual hablas, que indudablemente la guerra tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de ver de por qué lado se logra golpear y generar flaquezas, y también en el impacto a nivel mundial, porque vemos que está llegando el presidente de los Estados Unidos a Israel, pero también habrá fuerzas que se suman del otro lado. Acaba de verse, y lo tenemos acá en material que nos acaba de llegar, una conferencia de prensa que están dando médicos directamente desde el hospital bombardeado ahí en Gaza, que siguen culpando obviamente a Israel de todo esto. Una conferencia de prensa que es escalofriante porque la están dando en medio de todos los cuerpos de personas muertas
Digo, ¿cuál es el límite de la guerra? ¿Cuál es el punto que uno dice, che, pará, hasta acá tenemos que parar? O mostrar todo, mostrar personas descuartizadas, mostrar los muertos allí a flor de piel, también termina siendo válido en medio de la guerra. No, realmente es una excelente pregunta, filosófica, profunda. El límite de la guerra, y mira, yo te diría que las guerras son limitadas al fin y al cabo, y el amor es ilimitado. Somos gente que tenemos la esperanza de volver a casa, de volver a casa y que algún día haya acá paz. Pero el tema es que, yo te digo, yo vine a Uruguay acá hace 21 años, a Israel, y vine con el objetivo de hacer la paz acá. Yo tenía en la cabeza, viste, con el pelo largo y las caravanas, que iba a hacer la paz. Hasta el primer día que le des un informe de inteligencia acá en el ejército, que el otro te quiere matar. Entonces, hay que de alguna manera intentar de pensarlo también en llevarlo a la cancha de uno y ponerse en los zapatos, de alguna manera, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros, como judíos también, el judaísmo es la voz de la esperanza en el concierto de las naciones. Ronnie. Somos gente, nuestro himno se llama La Esperanza, Tikva, pero estábamos, un segundito más, quiero decir una cosa muy chiquitita con su permiso, estábamos también agrandando acá la normalización de paz con los países árabes, decía la prensa internacional con Arabia Saudita hace 2 o 3 semanas, y básicamente en ese mismo instante es cuando el Hamas pone este atentado terrorista, apoyado y financiado también por Irán, en el mejor momento que estábamos ensanchando los círculos de paz. Lo que muestra a las claras que lamentablemente si Israel dejase las armas, nos van a acribillar, nos van a, de alguna manera, vamos a poner en peligro nuestra existencia. Mientras que si los grupos terroristas dejan las armas, rápidamente habría acá en este lugar paz, estaríamos todos tranquilos y no sería un lugar de guerra. Ronnie, ¿qué cifras de rehenes argentinos tienen? Yo realmente no puedo, o sea, no me permiten confirmar ningún tipo de cifras de rehenes de otras nacionalidades. Entiendo que hay como 41 nacionalidades, estoy en contacto con los papás y todo. Es más un tema para y también hablamos constantemente con ellos todo el tiempo, pero es más un tema de diplomacia Cancillería. por las otras nacionalidades, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que Israel es un crisol de pueblos, es un país donde vive gente de 103 nacionalidades, hay más de 100.000 argentinos, gente muy importante en este país, en todos los ámbitos de la vida, pública, privada, etcétera. Pero Israel es el país que tiene más inmigrantes en la OSD, en primera y segunda generación, en la OCDE, en las 30 economías más importantes del mundo. Israel tiene 27% de inmigrantes, y de esa manera hay gente de muchas, como decían, muchas nacionalidades, Ronnie, principalmente argentinos. más allá del cargo que ocupás, justamente, soy un civil, decías vos, ¿no? En el día a día, digo, ¿cómo es hoy la vida allí en las calles, más allá de todas las imágenes que estamos viendo? Porque desde aquí es fácil agarrar un celular y ver imágenes que realmente nos conmueven, o escuchar tu testimonio, o ver las imágenes de esta chica joven de 21 años que estaba secuestrada, que pedía por favor ser liberada, ver los bombardeos, pero estar viviendo en el día a día allí, vos como civil, tu familia, digo, ¿cómo está la gente allí en la calle? Claro. ¿Cómo es la situación? Para ser bien específico también para explicar, nosotros yo en este momento estoy en lo que llaman la reserva activa. Hoy en día soy 100% un soldado, duermo acá en la base, estoy acá uso el uniforme, etcétera, y cuando puedo, y si tengo una hora en un lugar u otro, intento de irme. En estos 12 días llego una vez a mi casa, darle un beso a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas y a mi hijo, y básicamente eso es lo que vivimos nosotros ahora. La sociedad israelí está en una tragedia nacional, un luto que no se puede creer. O sea, esta fue la peor matanza a judíos en 24 horas desde el último día de la Segunda Guerra Mundial, desde el Holocausto. Es decir, si uno quiere encontrar un día donde mataron a tantos judíos en 24 horas, tiene que retrotraerse al último día del Holocausto, básicamente. Ni más ni menos. ¿Cómo hacemos? Entonces, sí. ¿Cómo hacemos para entender desde Occidente, desde este lado del mundo, imágenes que se vieron después del primer ataque de Hamas a Israel, que también todos tenemos que tomarlo con pinza, ¿no? Porque en la época de la viralización uno puede cometer el error de decir, mira, esto está pasando y en realidad no es tan así. Aunque como estamos tan lejos y tenemos
idiosincrasias tan O es diferentes. lo que nos llega también, ¿no? Sí. Porque es como las redes sociales, llega una parte. Llega una parte, pero digo, como pensamos tan diferente y como no vivimos en el ambiente de guerra, nos cuesta entender esto. Digo, ¿cómo hacemos para entender que en Palestina se haya celebrado, por ejemplo, ha salido la gente a la calle a celebrar el ataque a Israel, si es que esto sucedió, porque son imágenes que se viralizaron Sí, y sí, repito, no. lo tomamos con pinzas, ¿no? Y digo, ¿y Sucedió, pasa lo mismo en Israel cuando se ataca a Gaza? No, bajo ningún concepto. O sea, no, al revés. O sea, esta es una sociedad que ora 3 veces al día por la paz, que somos gente que queremos paz y somos gente que queremos vivir en tranquilidad. Lo que pasa es que muchas veces cuando tus vecinos son como son, en este tipo de regiones del mundo, cuando uno quiere paz, debe prepararse para la guerra y a veces también hacerla. Pero lo que yo quiero comentarte en sentido es que es muy simple, donde hay ignorancia, donde hay realmente una ignorancia profunda, es donde puede crecer un odio profundo. Y si querés entenderlo, yo les puedo mandar después a la producción los libros de escuela con los que estudian los chicos palestinos civiles, estoy hablando ahora, los libros de escuela con lo que estudian, y básicamente ahí te vas a dar cuenta cómo hay una incitación constante al odio. Si vos pones también Pero en la zona de sucedió esto, Cisjordania, Ronnie, ¿sucedió que la gente salió a la sí, calle a festejar? sucedió, no, sucedió, o sea, de hecho, y te lo digo como una persona que tengo un montón de amigos que no están en ese lugar, pero ni ahí. Yo tengo una de las principales operadoras de viajes acá en Israel y trabajo con un montón de amigos árabes de Jerusalén, que son amigos de la vida, pero esta gente que viven un poquito más alejados, o sea, dentro de la zona de Judea y Samaria, o Cisjordania, o margen occidental, o en la Franja de Gaza, están incitados para odiar a Israel. Están incitados. Yo escribí mi tesis de la maestría en temas de cómo cambió la doctrina de seguridad nacional de Siria y de Egipto después de la guerra de los 6 días. Estudié diplomacia y seguridad y básicamente yo veía como un ministro ¿cómo se llama? Un ministro de educación, como el sirio, hace un par de años, un par de décadas, mandaba comunicados a la población diciendo que los judíos son chanchos, monos y cochinos. O sea, hay un montón de temas acá que son muy duros de entender, pero al fin y al cabo tienen que ver con el hecho de que tanto odio hay en lugares donde hay tanta ignorancia, donde no se conoce, donde no conversamos, donde no nos vemos al blanco de los ojos, a las pupilas y nos mostramos